Ya. En la primera tarea del laboratorio nos dice que en Ubuntu 16 el problema del bash shell shock ya ha sido parchado, por lo que el ataque shell shock ya no es vulnerable. Por lo cual, para hacer este laboratorio tenemos que instalar el bash shell shock para que podamos notar los cambios. Entonces nos pide que corramos una versión vulnerable de bash shell shock. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar ps1 shell shock, y ahí vamos a crear una función. Ya. Ahora vamos a poner export y vamos a llamar solo a bash para anotar el cambio. Luego con shell. Ahora vamos a mostrar la función. Esto es lo que tenemos dentro de la función. Y después vamos a poner declare y vamos a ver que no muestra nada, por lo que, como bien nos dice en la alimentaria, ya este ataque no es vulnerable. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con bin bash. Vamos a poner la misma función. Vamos a y vamos a llamar ya no a bin bash, sino a bin bash shell shock. Yes. Y vemos que ya está atacando, pero para verlo mejor no nos muestra nada como antes que nos mostraba. Y ahora vamos a llamar a declare. Ya acá vemos que ya se está como que ejecutando este ataque. Y esto es porque esto lo analiza, en los paréntesis lo analiza como si se estuviera llamando una función, y es por lo cual imprime el contenido de la función. En la tarea 2 nos dice que cuando lancemos un ataque shell shock desde un servidor web remoto, y nos dice, en esta tarea solo vamos a hacer un programa muy simple de CGI y que va a imprimir Hello World usando un shell script. Entonces, acá ya lo tenemos. Lo primero que nos dice es que nos aseguremos de estar dentro de esta carpeta. Creamos el archivo, en este caso lo estamos poniendo hello. Lo mostramos, lo modificamos con nano. Y acá ya vemos lo que está dentro. Esta línea tiene que estar sí o sí para que pueda funcionar. Y como nos dice en el laboratorio, les damos el permiso 775 para que lo podamos ejecutar. Podemos verlo de frente desde localhost y ya lo estaría ejecutando hello world, o podríamos usar este comando y ese sería el task 2. Listo. Ya, entonces pasamos con la tarea 3, ¿no? Que la tarea 3 nos dice que pasemos datos bash a través de la variable entorno. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es modificar el archivo myprogram.cgi con los siguientes datos. Entonces, para eso ejecutamos los siguientes comandos. A ver, un momento. Acá está. Tenemos un eco.
Ya. Y al final, bueno, al final le voy a explicar. A ver. Ya, entonces, básicamente lo que hemos hecho es, hemos hecho una solicitud al servidor, ¿no? Y obtenemos todas las variables de entorno del shell que ejecutamos. Con el último comando, básicamente lo que he hecho es tener todas las variables de entorno, ¿no? Del shell. Y me las muestra acá, que está esa. Entonces, cuando hacemos una solicitud, enviamos los datos, ¿no? Bueno, en este caso sería el agente y el anfitrión. Y bueno, esta sería toda la task 3, ¿no? Que solo sería pasar datos a Bash a través de la variable de entorno. Bueno, ahora la tarea 4. La tarea 4 nos dice que hagamos un lanzamiento de ataque, ¿no? Shellshock. Entonces, para eso lo que nos da es... una URL, y lo que tenemos que hacer es sacarla, ¿no? Con Shellshock. Y para eso utilizamos el comando... el comando de guión A. Curl-A. A ver, voy a copiarlo. Y tenemos que... Lo que tenemos que hacer es responder esas dos preguntas, ¿no? Que nos dicen. Bueno, la primera es atacar, ¿no? El contenido secreto. O robar el contenido secreto del servidor. De la URL que nos mandan. Y la segunda es responder, si es que hemos podido lograrlo. Entonces, a ver. Ya, y cuando lo... A ver. Ya, como les dije, ya le hacemos el ataque. Entonces, utilizamos el comando "-a" de curl, que lo que hacemos es especificamos el agente, ¿no? En otras palabras, la aplicación que se utiliza para enviar la petición. Entonces, lo que hacemos es... Hacemos valores, ¿no? Del servidor que tenemos y agregamos comandos que ejecutamos en la máquina del destino. Entonces, luego de esto, lo que queremos es ver, ¿no? Si hemos tenido éxito. Y para eso lo que hacemos es... Entonces, básicamente no se podría acceder ya que, ¿cómo decirlo en palabras simples? No existe, ¿no? El contenido de ese archivo. No podría acceder a ese archivo porque está protegido por root, ¿no? Y cuando hacemos nosotros este ataque, solo nos permite obtener privilegios del usuario. Entonces, es imposible, como conclusión podemos decir que es imposible acceder a los archivos que son inaccesibles para nadie, ¿no? Y bueno, ese sería el task 4 y la tarea 3. Y ya. Muy bien, vamos a presentar ahora las dos últimas tareas, la task 5 y la task 6. En la tarea 5 lo que nos pide es hacer un ataque de reverse shell. Para eso, bueno, vamos a hacer algo similar a lo que se vio en clase. Tenemos aquí dos máquinas virtuales corriendo. Esta es la atacante, esta de acá, y esta es la víctima, digamos así, ¿no? Bueno, aquí en la víctima tenemos los CGIs. Entonces vamos a llamar el CGI, el archivo CGI, desde esta máquina, en primer lugar, mediante el shellshock, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en esa línea de comandos, aparte de llamar al CGI que tiene esa variable llamada userAgent, ¿no? Vamos a modificar esa variable userAgent con código, ¿no? Y usando el bash shellshock vamos a poder atacar y vamos a poder acceder a esta otra máquina. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a llamar a netcat, ¿no? Netcat, para que podamos enlazar con la otra máquina. Y en un segundo terminal vamos a ejecutar la siguiente línea. Voy a mostraros, lo tenía copiado ya en un archivo, que es este de acá, ¿no? Vamos a explicar primero, vamos a modificar la variable userAgent, la variable de entorno, y vamos a colocarle, en primer lugar, que llame una función, que es lo que va a hacer que luego lo demás se ejecute. Entonces va a ejecutar esta función, que simplemente vamos a hacer un hello, y luego va a poder generar un archivo CGI, que lo que va a hacer finalmente es acceder al bash de la víctima y desviar sus estándar input y su estándar output, ¿no? En el caso del estándar input de esta máquina va a ir al output de aquí, y el estándar output de esta máquina va a ir al error de acá, ¿no? Entonces, y bueno, aquí tenemos también la IP, vamos a mostrar la IP acá, para ver que es la correcta, ¿no? Es la 10.02.15. Entonces aquí estamos accediendo a el CGI de esta otra máquina. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y ejecutar. Listo. Pues acá arriba ya he accedido remotamente a el bash de esta otra máquina. Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a esta carpeta que tiene los CGIs.
Les puedo poner cd user lib cgi bin. Entré y ahí está el contenido de este otro carpeta. Entonces podemos realizar ese ataque usando o contando con el shell shock, ¿no? Que no tiene el parche que se vio en clase que otros bash sí ya lo tienen. Y bueno, para la tarea 6, básicamente lo que nos pide es realizar la misma tarea 3 que se mostró antes y la tarea 5 que acabamos de mostrar, pero con un bash parchado. Para el caso de la tarea 3, lo que tenemos aquí es básicamente un acceso mediante, voy a volver a ejecutar esto, es mediante navegador. Vamos a acceder a la otra máquina que es en la misma red, a su archivo environ, y le he puesto ese nombre, environ CGI. Es el archivo que pide las variables de entorno, pero en este caso yo tengo un archivo environ2, que lo voy a mostrar acá, que hace lo mismo que el otro, es decir, pide las variables de entorno, pero utilizando el bash parchado. Entonces vamos a llamar a este archivo. Y en el caso de la tarea 3, que es solamente pedir las variables de entorno, pues vamos a ver que lo hace sin ningún problema. Me equivoco en algo. Así, perdón. Acá es CGI bin. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, accediendo incluso a las variables de entorno de la otra máquina, ¿no? Es lo que hemos solicitado mediante el navegador. Y ahora vamos a usar ese mismo archivo con el otro bash para hacer el mismo ataque de el shell invertido. Entonces, antes habíamos usado, voy a volver a llamar a netcat aquí. Vamos a salir. Ya está. Voy a volver a llamar a netcat. Está corriendo. Y aquí, en vez de utilizar commands, voy a usar commands 2. Que tienen de diferente que llama a environ2cg, ¿no? Los tengo copiados para simplemente pasarlos rápidamente. Entonces ahora voy a ejecutar todo este código que lo único diferente que tiene es que llama a environ2 con el bash parchado. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar por acá. Y ahora la diferencia viene, ¿no? En el caso de la tarea 3 no hay diferencia, pero en este caso sí. El bash parchado no me permite acceder a la otra máquina como vimos en el caso del shell shock. Aquí lo único que hace es localmente muestra las variables, lo mismo que vimos acá. Muestra las variables, los muestra en el terminal, pero ya no, a ver, el otro, acá está, pero ya no ejecuta el resto del código, es decir, ya no podemos entrar al bash, ya no podemos redireccionar los outputs, los inputs, sino simplemente lee eso y ya no lo ejecuta, ¿no? Entonces, ya parchado, no hay ese riesgo de que se pase código a través de una variable. Y bueno, esa es la tarea 6 y con eso concluimos. Gracias.